El realismo mágico, un género del que todos hemos escuchado hablar, pero que en realidad pocas personas comprendemos. Bueno, pues aquí tienen 10 datos sobre este género literario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, tengo que repetirme una vez más. No soy ningún experto en el tema y por supuesto, los datos que les voy a dar a continuación no son el hilo negro del género. De hecho, es información que encontré interesante y que, según yo, nos puede ayudar a comprender mejor lo que es el realismo mágico. Y quién sabe, igual y en una de esas te ayuda a pasar ese examen de literatura. En fin. Vamos a comenzar. Quizás uno de los antecedentes más importantes del realismo mágico es Alejo Carpentier, un cubano cuyos escritos eran considerados una maravilla barroca, o sea que estaban muy difíciles de leer. Este hombre elaboró un ensayo llamado Sobre lo Real Maravilloso. En este habla sobre cómo en Latinoamérica se construye nuestra realidad a través de las creencias, mitos y el lenguaje. En otras palabras, si vivimos en Latinoamérica, basta con que nos demos una miradita a nuestro alrededor y veamos que nuestro contexto está empapado de colores, magia, caos, fe y un largo etcétera. Miren, me atrevo a decir que la siguiente frase resume muy bien el ensayo de Carpentier. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Número 2. Diferencias con el surrealismo. Miren, los surrealistas buscaban romper la realidad a través de imágenes surgidas de los sueños y de la propia psique humana. No obstante, permanecían en el terreno de lo irreal, de lo intangible. Mientras tanto, el realismo mágico o lo real maravilloso es el resultado de algo vivo, algo que puede sentirse y tocarse y por ello difumina bastante la línea entre lo imaginario y lo real. La mejor forma que tengo para explicar esto es un ejemplo. En la pintura de Frida Kahlo, Sin Esperanza, podemos ver cómo se refleja todo el dolor que Frida Kahlo sufre después del accidente que tuvo a sus 18 años. No obstante, la imagen que podemos ver es bastante, tal cual, surrealista, que no se puede dar una interpretación física de esto. Mientras tanto, con lo real maravilloso o el realismo mágico, podremos considerar normal la aparición de un fantasma, porque bueno, al menos aquí en México tenemos una relación muy estrecha con la muerte y la celebramos y la abrazamos. Por tanto, cuando alguien nos viene a contar la historia de que vio un fantasma, por norma general no lo ponemos en duda y de hecho lo consideramos bastante normal. Número 3. Diferencias con la fantasía. En las historias del género fantástico encontramos elementos mágicos a cada rato y sin embargo es completamente distinto al realismo mágico. La razón es sencilla. En el género fantástico se construye todo un mundo con elementos que por sí mismos ya se justifican, pero permanecen ajenos a la vida del humano corriente. En este sentido, el mejor ejemplo que tengo es el de Harry Potter. En el mundo de JK, la magia es un hecho, es algo normal. Sin embargo, el mundo mágico hace sus mayores esfuerzos por siempre permanecer separado del mundo de los muggles. Por su lado, el realismo mágico normaliza cualquier expresión fantástica, puesto que se respalda con las propias creencias generales de una sociedad. Por ejemplo, en 100 años de soledad, entre tantas cosas que pasan, cuando Remedios la Bella se pone a flotar entre las sábanas, nadie se sorprende, porque precisamente es otra de tantas cosas que pueden llegar a suceder en un lugar como Macondo. A nadie le sorprenden porque es algo normal. No pasa cada rato, pero tampoco sorprende. Número 4. Se dice que uno de los elementos más importantes dentro del realismo mágico es la condición socioeconómica. Es decir, por lo general, estas historias se desarrollan en entornos con fuertes carencias, pobreza, marginación social. Así pues, la percepción de un mismo entorno no es la misma para diferentes personajes. Por ello, quienes viven en estas condiciones precarias tienden a experimentar con más frecuencia eventos fantásticos. Y de esto la verdad es que no tengo constancia, no he leído muchas novelas o historias que se puedan considerar parte del género, pero si algo es cierto es que se menciona bastante en las curiosidades del realismo mágico. El problema con Gabo. Y miren, lo que pasa con él es que en realidad conjuntó todos los elementos que se venían desarrollando en la literatura desde Carpentier e incluso desde muchísimo antes. Lo que pasa es que Gabo conjuntó todos estos elementos dentro de su novela 100 años de soledad
Y allí, en Macondo, podemos encontrar expresiones de Latinoamérica sin importar el país del que seamos. Por ello, hay quienes le atribuyen la fundación del realismo mágico a Gabriel García Márquez porque sí, dio un paso importante al conjuntar todos estos elementos en una historia, pero tanto así como llamarlo fundador, no. Lo cierto es que hay una infinidad de autores que nutrieron al género muchísimo antes que Gabriel García Márquez y a la par de él también. Por ejemplo, Isabel Allende, Horacio Quiroga, Elena Garro, Juan Rulfo, Laura Esquivel y bueno, un largo, etcétera. Lo que me lleva al siguiente punto. No todo lo que sale de Latinoamérica es realismo mágico. Y miren, aquí viene uno de los porqués se dice que fue una artimaña de las grandes editoriales para promover la literatura latina alrededor del mundo. Lo cierto es que el realismo mágico en la literatura tuvo una aceptación increíble. Bien fuera porque bebió de corrientes europeas, o porque las historias extravagantes que se contaban a través de este género pues llamaron bastante la atención. Sin embargo, se empezó a relacionar de manera directa a escritores latinas con el género. Y bueno, sabemos que no es así. Lo cierto es que por nuestro contexto es común encontrar elementos coloridos o fantásticos dentro de las narraciones latinas. No obstante, que se tomen estos elementos no debería ser razón suficiente para que a los escritores latinos se les encapsule en el realismo mágico. Al final es una cuestión de estereotipar lo que se escribe en ciertas regiones del mundo. Conciencia del misterio. Suena bastante extravagante que lo diga así, ya sé, pero es que con todo lo que he comentado hasta ahora, sí, es cierto que el realismo mágico se caracteriza por tomar elementos del folclore y con ello normalizar manifestaciones fantásticas que puedan ocurrir en la historia. No obstante, algo que complementa esta sensación de magia es que no hay una estructura lineal en las narraciones. A lo que me refiero es que por lo general lo que se cuenta en estas historias no suele tener la estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. Por el contrario, se permite jugar con los tiempos, los narradores y las perspectivas. Esto, unido a lo mágico que puede encontrarse en la normalidad, acrecenta esta sensación de misticismo que hay detrás de elementos comunes. Número 8. La importancia del destino. Y unido a lo anterior, otra característica muy importante del realismo mágico es la concepción que llega a tenerse sobre el tiempo. Se le ve como un ciclo que está condenado a ser ineludible y pues por ello las historias en donde existe por ejemplo una familia está condenada a sus personajes, está relacionada directamente con sus ancestros. Esto claro se fortalece con la falta de linealidad y los sucesos que pues de los que se hablen pueden ser los del abuelo, los del nieto y vamos a encontrar muchas similitudes. Parece que los personajes no tienen escapatoria. Y no es que no puedan, pero cargan con el peso de su historia y como consecuencia tienden a repetir sus errores y sus aciertos. Están encerrados en un ciclo y tienen que afrontar su destino. Número 9. Podría decirse que es una sátira de la condición humana. Dicho sea entonces que el realismo mágico tiende a narrar hechos con cierta ironía, porque como hemos visto hasta ahora, se nutre de la cultura latina que está muy arraigada a sus tradiciones y pues con ello, sobrelleva sus propias dolencias. Los elementos mágicos sirven como un catalizador de las emociones y es a través de ellos que podemos comprender nuestra realidad. Con ella enfrentamos los claroscuros de nuestra vida. O dicho a la mexicana, reímos para no llorar. Número 10, y esto ya más bien es un complemento a lo que dije antes. Si no quedó claro, Gabriel García Márquez no es el inventor de este género. Sí que aportó bastante, pero antes que él hubo algunos otros escritores que lo ayudaron a consolidar lo que él generó con Macondo. Algunos ejemplos son Arturo Uslar Prieto con Las Lanzas Coloradas, Miguel Ángel Asturias con El Señor Presidente, José de la Cuadra con Los Sangurimas, Wenceslao Fernández Flores con El Bosque Animado, Álvaro Cunqueiro con Merlín y la Familia, y claro, un largo etcétera. Algunos de los libros que he mencionado a lo largo de este video se los voy a dejar aquí abajo en la descripción por si quieren consultarlos o comprarlos. Y pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que quiero retomar este formato donde les voy a dar datos pues de corrientes literarias, de autores, de lo que se nos ocurra. Y la verdad es que este tipo de videos me parece que ya los hice antes. No sé si los tengo ocultos en el canal, pero sí es un formato que ya he hecho antes y que quiero retomar.
porque creo que es algo bastante interesante y que de hecho podría ayudar un poco a la gente interesada en el tema. Como les digo, no soy un experto en temas de literatura, pero pues aquí podemos aprender los dos juntos. Dicho eso, pues si les gustaría que repitiera el formato, aquí abajo los invito a que me dejen un tema del cual pueda yo investigar 10 datos que a lo mejor podrían ayudar a comprender mejor lo que es un género literario o la vida de un autor. Y pues nada, al final del día yo encantadísimo los leo y lo voy a tomar en consideración, porque sí, es un formato que quiero recuperar. Entonces, pues yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles que aquí abajo hay un botón para que se suscriban si todavía no están suscritos. Y pues les mando un abrazo inmenso, además de desearles dulces lecturas. Y ahora sí, nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy. Sí. Dale like y suscríbete. Gracias.